Parcial de teoría. Recording is on. ¿Quién está hablando? Perdón. Román Durante. Bueno, Román, entonces vamos a verlo en el intervalo, Dale. cuando ya hagamos un pequeño corte y vemos los dos temas en particular de ustedes. Dale, gracias. Ok. Bueno, vamos a hacer un breve repaso para dar lugar entonces a la resolución de los problemas. Vamos a volver a ver entonces leyes de Newton. Ustedes saben que entonces esta es la segunda ley de Newton, fuerza neta o resultante igual al producto de la masa por la aceleración de la partícula, del objeto que estamos estudiando. Y en el caso en que esta partícula, este objeto, esté realizando una trayectoria circular, un movimiento circular, entonces es conveniente descomponer este vector en una componente radial y en una componente tangencial a la trayectoria de la partícula en una determinada posición de la partícula en un instante. Fíjense entonces que acá estamos descomponiendo la aceleración. Nosotros habíamos visto cuánto valía la aceleración radial y la aceleración tangencial. La aceleración radial o centrípeta estaba vinculada entonces a la velocidad de la partícula a través entonces, este es el módulo de esta aceleración radial, es igual a b cuadrado sobre r, o en el caso en que estemos entonces trabajando con coordenadas polares, teníamos la definición de velocidad angular y nos quedaba acá entonces que la aceleración radial era igual a omega cuadrado por r, donde r entonces es el radio de esta trayectoria circular. Esta aceleración radial estaba vinculada entonces a lo que es una trayectoria curvilínea. Siempre que hay una trayectoria curvilínea, estamos en presencia de un movimiento acelerado. Y esta componente entonces radial, que está en la dirección de esta recta que va desde la posición de la partícula hasta el centro de curvatura, es la que da cuenta de ese cambio en la dirección del vector velocidad, la que da cuenta entonces de esta trayectoria curvilínea. Esta aceleración tangencial, esta componente del vector aceleración, trayectoria en un determinado punto de la partícula, de esta trayectoria circular, esta componente tangencial de la aceleración está vinculada a los cambios en la rapidez. Entonces, fíjense que acá aparece como la derivada, el cambio en la rapidez respecto del tiempo. Acá tenemos entonces esta descomposición de la fuerza neta o resultante en estas dos componentes, tangencial y radial. Y fíjense que estas direcciones, tangente y radial, van cambiando obviamente instante a instante. Pero recordemos entonces que estas componentes de la aceleración están vinculadas a la rapidez, al cuadrado sobre r, y al cambio en la rapidez respecto al tiempo. Entonces decimos, si esta componente tangencial de la fuerza es igual a 0, quiere decir que la fuerza siempre está dirigida hacia el centro de curvatura en este movimiento circular. Entonces, si esto es igual a 0, la masa obviamente es distinta de 0, entonces lo que es 0 es el cambio de la rapidez en el tiempo. Y si el cambio de la rapidez en el tiempo es igual a 0, entonces eso significa que esta rapidez es constante y estaremos en presencia de un movimiento circular uniforme. Ahora, si lo que es 0 es esta componente de la fuerza, significa entonces que la componente radial es 0, es decir, que la dirección del movimiento es constante, no hay cambio en la dirección, no tengo una trayectoria curvilínea, sino que tengo un movimiento rectilíneo. Esto es lo que significa. Habíamos analizado acá un ejemplo. Yo no lo voy a repetir porque ya lo habíamos visto. Y después vimos qué pasaba en el caso de un objeto como este auto que describe una trayectoria curva. Y vimos que para poder describir la trayectoria curva
tiene que existir una fuerza de roce entre los neumáticos y el pavimento. Si no hay fuerza de roce entre los neumáticos y el pavimento, no va a poder describir la curva. Y entonces dibujábamos esta fuerza, la fuerza normal, la fuerza peso, y para que haya una aceleración en este sentido, esta aceleración radial, que necesariamente está presente porque tengo una trayectoria curva, tiene que haber fuerza en esta dirección radial, y esta fuerza entonces era la fuerza de rozamiento estático. Entonces, vimos que pasaba con esta fuerza de roce estático, podía tener, ¿qué valor puede tomar esta fuerza de roce estático? Y bueno, puede variar entre 0 y un valor máximo que puede tomar. ¿Ese valor máximo de qué depende? Entonces, de la adherencia entre las cubiertas, entre los neumáticos y el pavimento, y dependía de la fuerza normal. Esa fuerza de roce puede tomar un valor máximo, que es la fuerza de roce estático máximo, que es igual a mu por la normal. Entonces, esa velocidad, fíjense que cuando esta fuerza de roce estática es máxima, voy a tener de este lado la velocidad máxima que pueda tomar el auto. Si la velocidad que toma el vehículo es mayor a esta velocidad máxima, entonces este vehículo va a derrapar. Hoy van a ver un problema, si a Mati le vuelve la internet, él iba a trabajar con ustedes en un problema, justamente donde se ve qué pasa, con las curvas peraltadas, y es lo que vamos a ver entonces ahora en este breve repaso, cuando las velocidades son mayor, menor o igual a la velocidad de peralte, y es lo que vamos a ver entonces ahora acá. Entonces, para permitir que la velocidad a la cual un vehículo puede ir en una ruta sin derrapar y tomar una curva, sin que se vaya de la curva y pueda tomar velocidades mayores, lo que se hace en general, entonces, peraltar la curva. ¿Por qué? Porque al peraltar la curva, esta fuerza normal va a tener una componente, a su vez, va a tener una componente radial, que va a colaborar entonces con esta fuerza de roce para lograr incrementar la velocidad máxima a la que el auto puede tomar esta curva. Vamos a ver entonces acá un breve repaso. Necesariamente para describir esta curva tiene que haber una aceleración radial que es distinta de 0. Cuidado cuando elegimos los ejes, porque el auto está describiendo sobre este plano, sobre un plano, una trayectoria circular, y la aceleración radial va hacia el centro de curvatura de esa trayectoria que está dibujando. Pensemos que está dibujando en el espacio, entonces una curva. Si tengo acá si esta fuera una pista circular, entonces ustedes van a ver que describe una circunferencia. Ahora, esa circunferencia está sobre un plano. ¿Estamos? Entonces, esta aceleración radial va a estar dirigida hacia el centro de curvatura, no hacia abajo, acá en este cono que describiría esta curva. Cuidado, cuidado con esto, cuidado con esto. Si el auto entonces está describiendo acá esta trayectoria circular, la aceleración radial está dirigida hacia el centro de curvatura y no hacia este punto acá abajo. Cuidado con esto. Ups, ¿qué pasó? Muy bien. Por favor, ustedes interrumpan, abran los micrófonos si tienen alguna duda. Miren que estoy teniendo algún problema acá. Uf. No sé si están viendo la presentación o se me fue la presentación. Ahí está. ¿Están viendo? Sí, se ve bien. Ok, gracias, Vero. Bueno, entonces acá está esta cuestión de esta fuerza normal, del peso, acá está un poquito, ¿no? Exagerado todo. Entonces, fíjense que ahora la fuerza normal, antes teníamos esa trayectoria, entonces, sobre una pista que era horizontal, ahora tenemos una cierta inclinación de la pista,
y entonces esta normal tiene una componente, entonces en ese, acá, en este sentido. Esta componente, si solamente entonces puede tomar la curva con esta componente de esta fuerza normal, entonces vamos a encontrar, en este caso, sin necesidad de que haya una fuerza de roce, esta componente de la normal me permite tomar la curva a una velocidad determinada, que es la velocidad de Peralte. Que es la velocidad de Peralte, ausencia de fuerza de roce, va a poder tomar de todas maneras esta curva, siempre y cuando venga entonces a una velocidad determinada, que es la velocidad de Peralte, y lo van a ver entonces hoy con Matías. Habíamos visto entonces acá un problemita. Ahora, si en lugar de tomar la curva a la velocidad de Peralte, va a una velocidad que es menor a la velocidad de Peralte, entonces, ¿qué le pasará al auto? Va a tender a derrapar hacia abajo. Si a una velocidad baja y está en ese plano inclinado, supongamos que tenga una velocidad cero, vamos a exagerarlo. Tiene una velocidad cero y está en este plano inclinado, ¿y qué le va a pasar? Y tengo acá esta componente de la normal, ¿cierto? Y bueno, y va a tender acá, o del peso, si quieren, en este sentido. Y fíjense qué le va a pasar. Esto va a tender a caer, a deslizar hacia abajo acá. Ahora, ¿qué tiene que aparecer para que no deslice, para que no se vaya hacia abajo, no derrapa hacia abajo? Tiene que aparecer una fuerza de rozamiento entre los neumáticos y el pavimento. Y en este caso, si está entonces a una velocidad baja, va a tender a caer acá, entonces la fuerza de roce tiene que ir en el sentido contrario. Van a seguir discutiéndolo entonces dentro de un rato a este problema. Ahora, tengo que poner la presencia ahora de esta fuerza de roce, y entonces esto se plasma en las ecuaciones de esta manera. Vamos a tomar, siempre les conviene tomar, yo les decía, un eje X positivo en el sentido, entonces, dirección y sentido de la aceleración. Entonces tengo esta aceleración que está dirigida hacia el centro de curvatura, esta trayectoria circular. Entonces me conviene tomar este eje X porque voy a tener entonces acá el eje X, ¿dónde está? En el sentido radial. Esta aceleración que está dirigida hacia el centro de curvatura es la aceleración radial y sabemos cómo calcularla, es b cuadrado sobre r. Y entonces acá tenemos que ver las componentes de las fuerzas en esta dirección. La normal tiene una componente en X positiva, mientras que esta fuerza de roce tiene una componente en X negativa. Fíjense, si yo tomo los ejes X, Y, ahora lo tomo al X, acá, en la dirección de este plano inclinado, entonces voy a tener que esta fuerza va a tener una sola componente, pero la aceleración, esta aceleración radial, va a tener dos componentes, una componente en X y otra en Y. Entonces, cuidado con eso. Cuidado con eso, cómo eligen los ejes y cómo descomponen entonces los vectores en función de los ejes que ustedes eligen. Les recomiendo utilizar estos ejes para evitar errores. ¿Qué pasa si la velocidad a la que toma la curva es mayor a la velocidad de Peralte? Entonces el auto tiende a irse, a derrapar, pero hacia arriba, se va hacia afuera de la curva, se escapa en el otro sentido. Entonces la fuerza de roce que hacen los neumáticos con el pavimento es entonces en el sentido opuesto. Y esto se ve de vuelta plasmado, entonces acá en las ecuaciones, fíjense, ahora tiene un signo positivo de acuerdo a este eje X que nosotros tomamos positivo hacia el centro de curvatura. Después vimos entonces la clase pasada otro tipo de análisis de partículas que describen trayectorias, que en este caso, fíjense que es un arco, de un pedacito de esa circunferencia, y entonces acá veíamos que tenemos cuáles son los elementos que aparecen en este problema, en el péndulo simple. Aparece una cuerda, y aparece la interacción entonces de la partícula con la fuerza, con la Tierra, a través de esta fuerza peso. Si tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre, vamos a ver entonces la tensión y el peso.
Fíjense entonces en este caso, suponemos que sacamos la partícula de la posición de equilibrio, la posición de la plomada, la posición de la vertical. Si yo dejo en reposo, entonces originalmente en el péndulo la partícula estaba acá abajo. La saco de esa posición de equilibrio y estando entonces a un cierto ángulo θ1 de esta posición de la vertical, lo suelto. Lo suelto desde el reposo. Fíjense que la velocidad inicial entonces valía 0. Eso es lo que tengo que poner en estas ecuaciones. Ahora de vuelta. Describo entonces en un eje radial y en una dirección tangencial. Fíjense cómo en un movimiento circular entonces descompongo la fuerza resultante en estos dos ejes radial y tangencial. Vamos a ver en el eje radial, en este eje que está acá. Entonces, si tomo un eje radial positivo hacia el centro de curvatura, la tensión tiene signo positivo. Y la componente radial del peso, que es esta componente que está acá, va a estar apuntando en el sentido contrario, entonces va a tener un signo negativo. Y fíjense que esa suma de fuerzas radiales es igual a masa por aceleración radial. Ahora, como aquí la velocidad tiene módulo 0, estaba en reposo originalmente, entonces la aceleración radial en este instante vale 0, y me queda finalmente que la tensión de la cuerda en este instante es igual a la componente, en módulo, ¿no? A esta componente radial del peso. Ahora, fíjense acá que la componente tangencial, que está dada por esta componente de la fuerza peso tangencial, que es el peso por el seno de este ángulo θ, si yo entonces grafico acá, extiendo este eje, el ángulo θ es el ángulo que se le forma aquí, entonces la componente tangencial es P por el seno de θ y eso es igual a masa por aceleración tangencial. Y fíjense que la aceleración tangencial es distinta de 0. Y necesariamente tiene que ser distinta de 0, porque un instante posterior, la rapidez, la velocidad de la partícula, cambió. O sea que tiene que ser, acá la aceleración tiene que ser distinta de 0, porque justamente es un movimiento en el cual va cambiando, observamos que la rapidez va a ir cambiando, y obviamente va a ir cambiando en instante a instante la dirección del vector velocidad, o sea que un instante después vamos a ver que la componente radial del vector aceleración va a ser distinta de 0 a medida que entonces vaya aumentando la rapidez. En este punto 2, entonces ahora tengo que la componente radial y la componente tangencial son ambas distintas de 0. Fíjense qué le pasó a la velocidad de esta partícula. Va aumentando instante a instante su módulo. Acá tenía un módulo 0 y acá entonces el módulo va aumentando. ¿Hasta qué punto va aumentando? Fíjense que en esta posición la sumatoria de fuerzas, tiene solamente componente según este eje radial. Fíjense que la componente tangencial de la fuerza, ¿cuánto vale? Vale 0. Fíjense que las dos fuerzas, tensión y peso, están acá, sobre esta dirección. No tiene componente en esta dirección. Entonces, necesariamente la aceleración tangencial en este punto vale 0. Y la aceleración dijimos que era la derivada de la rapidez respecto al tiempo. Si la derivada de algo respecto al tiempo es igual a 0, entonces eso significa que ese algo, o bien era constante para todo t, que no es el caso porque vimos que la rapidez acá valía 0 y acá tiene un cierto valor que es distinto de 0, o bien ese valor, esa variable que estamos analizando, toma un valor mínimo o un valor máximo. ¿Qué les parece? ¿Qué va a pasar con la rapidez acá, en esta posición 3? ¿Va a ser mínima o va a ser máxima? Mínima. Otra respuesta.
hacer. No sé si están escribiendo en el chat porque no lo estoy viendo. A ver, vamos a ver el chat. ¿Quieren responder en el chat? ¿Cuál sería la velocidad mínima? Sería 0 y es la velocidad con la que arrancó. Fíjense que arranca con velocidad 0, parte desde el reposo, entonces no puede ser la velocidad mínima. En esa posición 3 tiene que haber tomado su velocidad máxima. Tiene la máxima velocidad posible. En este problema entonces que nosotros estamos analizando. Entonces, en esta posición donde se anula la aceleración tangencial, eso significa que esa rapidez puede tomar un valor mínimo o un valor máximo. Ahora, si partió de rapidez 0 y acá tiene un valor que es distinto de 0, entonces no puede haber tomado acá un valor mínimo, sino que tiene que haber tomado el máximo valor posible de la rapidez. Entonces, ¿cuándo tiene la máxima rapidez posible? Cuando está acá abajo, en esta posición. Así que bueno, atenti con este tema, el análisis de esto. Estas son preguntas generalmente que después les hago en el coloquio. Así que presten atención con estos detalles. Este caso es el caso del péndulo cónico. Fíjense que si este hilo barre entonces una superficie de revolución, la superficie de revolución que forma este hilo, alrededor, en este movimiento, alrededor de este eje O', va a ser un cono. Por eso se le llama péndulo cónico. Ahora, esta partícula que estamos estudiando, ¿qué describe? Fíjense que describe una circunferencia con péndulo cónico. ¿Qué trayectoria describe la partícula? Describe una trayectoria circular, describe una circunferencia. Ahora, acá está el hilo. Entonces, el hilo va de este punto a este punto que está acá. Si yo tengo que dibujar la fuerza, la tensión, fíjense que la fuerza entonces está dirigida hacia este punto O. Hacia ahí está dirigida la tensión de la cuerda. Ahora, entonces tengo que ver qué pasa en este movimiento, cuáles son las fuerzas, entonces cómo descompongo a la fuerza en componente radial y componente tangencial. Fíjense que la fuerza peso está dirigida, según esta dirección de este eje O', está dirigida hacia el centro de la Tierra, en el sentido de la vertical. ¿Hay componente de fuerza tangente al movimiento en este caso? Fíjense, si esta es la dirección tangencial, no hay fuerza dirigida en esta dirección tangencial. Entonces, tengo fuerzas en esta dirección, tengo componente de fuerza acá en la dirección radial, pero no tengo componente de fuerza en la dirección tangente a la trayectoria que describe la partícula. Entonces, bueno, acá esto requiere hacer este análisis. Acá fíjense, tengo entonces sumatoria de fuerzas radiales, la única que tiene componente radial es la tensión, T por el seno de este teta 0, que es el ángulo que forma el hilo con la vertical, que sería este mismo ángulo que está acá arriba, que forma T con el versor K. Entonces, la proyección sobre este sub R va a ser a través del seno del ángulo, que es el cateto opuesto, acá. Y eso tiene que ser igual a masa por aceleración radial, que es B cuadrado sobre R o omega cuadrado por R. La componente tangencial dijimos que vale 0 y la componente según este eje Z, si lo tomo positivo hacia arriba, entonces T por coseno de teta menos el peso. Y eso obviamente me tiene que dar igual a 0, porque esta partícula se está moviendo sobre este plano, donde está definida entonces esta circunferencia. Esto entonces me da cuánto vale la tensión de la cuerda, y reemplazando acá arriba vamos a tener entonces, en función de este ángulo, cuánto vale entonces en ese caso
cuánto vale en ese caso la velocidad angular. Fíjense que esta velocidad angular está relacionada con la longitud del hilo y con el ángulo que está formando acá. Es independiente entonces de la masa de la partícula. Y esto me está diciendo que cuanto mayor es la velocidad angular, omega, mayor va a ser el ángulo teta cero que forme este hilo con el eje, entonces, O', con este eje Z. ¿Está bien? Entonces, a medida que va aumentando la velocidad que está pasando, este hilo va a formar cada vez un ángulo más grande con esta dirección. Bueno, acá había un problemita que ustedes pueden analizar, un problema que está resuelto en el libro. Y vamos a ver lo último que no habíamos llegado a ver la clase pasada, que es el caso de movimientos circulares, pero en circunferencias verticales. Fíjense que acá tengo una moto, un autito que está describiendo entonces esta trayectoria en este loop acá, pero ahora vertical, pero en este movimiento entonces en una circunferencia vertical. Fíjense acá, la posición entonces de la motocicleta. Ahora, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué tiene que pasar para que pueda dar esta vuelta? ¿Cómo tiene que ir? ¿Tiene que ir rápido? ¿Tiene que ir lento? Muy rápido. Tiene que ir muy rápido. ¿Está? Entonces, para que pueda tomar esta curva acá arriba y que pueda llegar acá arriba, entonces tiene que ir rápido. Ahora, esa velocidad, hay una velocidad límite, una velocidad mínima a la que puede tomar esta curva. Hay una velocidad mínima a la que puede tomar esta curva y es lo que se conoce como velocidad crítica. Si tiene una velocidad menor a esa velocidad crítica en este punto, ¿qué le va a pasar? Entonces, se va a caer antes, no va a llegar a esta posición. Y si tiene una velocidad mayor a la velocidad crítica, va a poder tranquilamente tomar la curva. ¿Está? Entonces, ese es un concepto importante y hay que tener entonces cuidado con esa cuestión. Acá aparece esta fuerza que podemos pensarla como una tensión en una cuerda si tenemos entonces un hilo, hay una tuerquita en la punta del hilo y queremos entonces que esa tuerca o lo que estamos estudiando describa una circunferencia sobre un plano entonces que contiene a esta vertical, sobre un plano que contiene a la plomada, a la dirección de la plomada, en la vertical. Entonces, fíjense, si pensamos, entonces está este hilo con esta bolita, cuando está en esta posición, que era lo que acabábamos de ver en el péndulo, ¿cierto? Nada más que ahora le queremos hacer dar la vuelta completa. Fíjense que en esta posición, entonces tengo la tensión dirigida hacia el centro de curvatura y el peso dirigido hacia el centro de la Tierra. ¿Cambia el peso a medida que se mueve la partícula? No, el peso tiene siempre el mismo módulo, dirección y sentido. Y siempre está dirigido entonces hacia el centro de la Tierra. Es una fuerza que no cambia, es una fuerza constante, siempre tiene la misma dirección, el mismo módulo y el mismo sentido. Entonces, lo que va a cambiar acá sí es la tensión de la cuerda. Entonces, fíjense, acá está dando este movimiento circular y vamos a hacer el análisis. ¿Cuánto vale la tensión de la cuerda acá abajo? Y bueno, la tensión, ahora vamos a poner el eje radial entonces dirigido hacia el centro de curvatura. T menos el peso tiene que ser igual a masa por aceleración centrípeta, que es B cuadrado sobre R, la velocidad que tiene en este punto que está acá. ¿Qué pasa acá arriba? La tensión más el peso, ahora el eje, siempre recuerden, el eje radial está dirigido hacia el centro de curvatura, en este caso hacia abajo, ahora, en esta posición, hacia el centro de curvatura que está acá. Entonces, estas dos fuerzas tienen el mismo sentido, están las dos con, fíjense, signo positivo,
Ahora tengo tensión más peso es igual a masa por aceleración centrípeta. La velocidad en este punto al cuadrado sobre R. ¿Cuándo toma el valor crítico? ¿Cuál es la velocidad mínima con la cual esta partícula puede tomar esta curva? ¿Qué les parece? ¿Cuándo se minimiza esta suma que tengo acá? ¿Cuándo puede ser mínima? Chan, chan, chan. ¿Cuándo puede ser mínimo esto? ¿Esto puede cambiar? ¿M por G? No. Ahora, lo que sí puede variar es esta tensión. Y esta suma se hace mínima cuando esta tensión que está acá vale ¿cuánto? Vale 0. Si yo quiero minimizar esta suma, este no lo puedo cambiar, pero sí puedo ver qué pasa con este. Y este valor, entonces, esta suma es mínima cuando la tensión vale 0. En ese instante, cuando la velocidad, entonces la tensión se hace 0, es entonces cuando tendremos este valor de la velocidad mínimo. ¿Qué significa? Que la cuerda entonces está describiendo esta trayectoria, pero fíjense que deja de estar tensa y lo que permite que se tome esta trayectoria, esta curva, es simplemente esta componente radial de la fuerza peso que tiene entonces la componente radial vale m por g. Entonces, si esta que está acá se anula, entonces fíjense que las masas se cancelan, acá y acá, y me queda que la velocidad crítica es la raíz cuadrada de g por r. Esa es la mínima velocidad con la cual esta partícula en este péndulo, fíjense en este péndulo simple, pero que está describiendo una trayectoria circular completa en esta circunferencia vertical, puede tomar la curva acá arriba a una velocidad mínima, que es la velocidad crítica, que es la raíz cuadrada de g por r. ¿Está bien? Ahora, fíjense, si esta velocidad es mayor, entonces voy a tener que sí, por supuesto, puede tomar esta curva. ¿Y qué va a ir pasando si esta velocidad va creciendo? Esta tensión va a ir aumentando. ¿Puede aumentar a infinito la tensión del cable? Puede seguir aumentando, 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 aumentando. Cada vez voy incrementando esta velocidad, dice más grande, más grande, más grande, más grande. ¿Puede ir aumentando hasta valores altísimos? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué va a pasar? No se rompería la cuerda. Exacto, se rompe la cuerda. La cuerda puede soportar una tensión máxima. Entonces, eso va a dar el límite máximo en la velocidad que se pueda lograr. Entonces, y atenti porque, bueno, fíjense que acá abajo tenemos esta tensión de la cuerda, entonces que va un poco también a fijar el límite con el cual puedo lograr esta velocidad crítica. Entonces, atenti en el tema de los problemas. ¿Se entiende esto que está acá? Por favor, ustedes pregunten o escríbanlo en el chat. Fíjense que en cualquier momento me pueden decir. Vamos a ver entonces acá, hay un problemita. Vamos a ver este problema. Dice, un pasajero en una rueda de la fortuna se mueve en un círculo vertical de radio R con rapidez constante V. Ahora, esto es un problema que fíjense que es un problema diferente. Ahora, tengo que la rapidez es constante en este problema. El asiento permanece vertical durante su movimiento. La silla se va ajustando, entonces siempre la personita tiene la cabeza, está sentadito en esta posición. El asiento permanece vertical durante su movimiento.
Deduzca expresiones para la fuerza que el asiento ejerce sobre el pasajero en la parte superior e inferior de esta trayectoria circular. Entonces, tengo que ver qué pasa con la fuerza que el asiento ejerce sobre el pasajero. ¿Qué nombre le ponen a esa fuerza? ¿Qué tipo de fuerza sería? Es una fuerza de contacto. ¿Cómo le llamamos a esa fuerza? Normal. Normal. Les doy unos minutitos, 2 minutitos, para que traten de escribir, hagan el diagrama de cuerpo libre del pasajero acá y hagan el diagrama de cuerpo libre del pasajero acá. Y discutimos entonces qué pasa con la resolución de este problema. Tienen que poner la fuerza normal acá y la fuerza peso y acá. Y traten de ver si pueden entonces deducir qué pasa con la fuerza en la parte, en el punto A y en el punto B. Un par de minutitos para que lo piensen. ¿Pudieron plantearlo? Vamos a ver. En esta posición, diagrama de cuerpo libre, entonces en esta posición A. Fíjense, la aceleración está entonces acá. Tenemos que la rapidez se mantiene constante. Entonces, vamos a ver qué pasa acá. Tengo la normal del pasajero en esta posición, que está dirigida entonces hacia arriba. El peso, que es constante, dirigido siempre hacia abajo en la dirección de la plomada. Y entonces, en este caso, vamos a poner, fíjense, si yo defino un eje Y positivo hacia arriba, y acá este eje X en el sentido, entonces, tangente, voy a tener que la sumatoria de fuerzas según este eje Y es igual a masa por aceleración en I. Entonces me queda, fíjense que ahora la aceleración en I está dirigida hacia el centro de curvatura. La aceleración radial o centrípeta siempre dirigida hacia el centro de curvatura. Como tiene esta dirección y este sentido, ¿qué tengo acá? Un signo menos, fíjense que aparece. ¿Por qué? Porque esta entonces tiene componente I negativa. Y lo pongo explícitamente acá. De acuerdo a este sistema de referencia elegido, tiene componente I negativa. ¿Qué pasa con la normal? La normal tiene componente I positiva y el peso tiene componente I negativa, lo pongo acá. Ahora, ¿qué pasa con la sumatoria de fuerzas según este eje X? La sumatoria de fuerzas según X vale 0. ¿Está bien? Fíjense que la fuerza tiene solamente componente Y. Entonces directamente no analizo la componente X. A todo esto me dice que la rapidez se mantiene constante en todo el movimiento y eso nos está diciendo que la aceleración tangencial, entonces, ¿qué le está pasando? Y bueno, acá en este caso, entonces, vamos a ver, después obviamente que tenemos que analizar el resto de las posiciones, pero de todas maneras tenemos que tener en cuenta que la rapidez en este problema se mantiene constante. Entonces, si la rapidez se mantiene constante, y bueno, después será otro análisis ver qué pasa con esa aceleración tangencial. Pero nos quedamos con estas dos posiciones. Fíjense que yo acá entonces reemplacé
¿Cuánto vale esta aceleración radial? V cuadrado sobre R. Despejando la normal, que era lo que nos pedía deducir la expresión para la fuerza que el asiento ejerce sobre el pasajero, nos queda que la normal, esa sensación que siente el pasajero, de la fuerza que el asiento ejerce sobre él, es igual a m por, fíjense, g menos b cuadrado sobre r. Se siente entonces acá arriba, el pasajero, siente que el asiento ejerce sobre él una fuerza que es menor que su fuerza peso. Fíjense que la fuerza peso es m por g, acá está sintiendo g menos b cuadrado sobre r. Ahora, ¿cuándo se logra la velocidad crítica acá arriba? La velocidad crítica se logra cuando la normal, cuando el pasajero se siente despegado del asiento, cuando siente que no pesa nada, que está flotando acá arriba. Cuando no siente fuerza normal, cuando esta fuerza normal se hace cero. Y en ese instante, cuando esta fuerza normal se hace cero, es justamente cuando se logra acá la velocidad crítica. Cuando se logra acá la velocidad crítica. Fíjense, si la velocidad a la que está tomando esta curva, este asiento, este pasajero, es mayor a la velocidad crítica, ¿qué pasaría con esta ecuación? ¿Cómo me daría la componente y de la normal? ¿Qué signo tendría la componente y de la normal? La velocidad crítica se da cuando, entonces, esta normal se hizo cero y entonces me queda que B es igual a raíz de G por R. De manera que esto y esto se me anulan. Ahora, ¿qué pasa si este es más grande que ese valor? Fíjense qué pasa con este signo menos. ¿Cuánto valdría? ¿Qué signo tendría esta componente y de la normal? ¿Me están escuchando o nos perdimos? Profe, yo no entendí qué era la velocidad crítica. Bien. Bueno, fíjense, la velocidad crítica. Bueno, en el caso de la moto, cuando está describiendo, digamos, si la moto está viajando dentro de esta circunferencia, dijimos, tiene que tener una velocidad para poder tomar esa curva, porque si no se despega de la curva y se cae. Ahora, ¿qué pasa con esta persona que está describiendo esta trayectoria en esta circunferencia vertical? Yo quiero que se mantenga sentado en el asiento, acá. Que se mantenga, entonces, siempre en este asiento, que esté sentadita en el asiento. Cuando está sentadito acá, entonces va a sentir la fuerza que el asiento ejerce sobre él. ¿Y qué fuerza es? Es una fuerza normal, es la fuerza de contacto. Entonces, planteamos acá las ecuaciones. Tomé el eje Y positivo hacia arriba, el eje Y negativo hacia abajo. Digo, bueno, ¿cuánto vale la fuerza normal acá arriba? Y bueno, la fuerza normal, ahí arriba, si yo paso ahora este que está restando, lo paso sumando al otro miembro, me queda que la fuerza normal es m por este producto, por este valor. Este valor que está acá es g menos b cuadrado sobre r. ¿Cuál es la normal mínima que puedo tomar? La mínima fuerza normal. Cero. 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 Esa es la mínima fuerza normal. ¿Y qué significa que sea cero la normal? Yo tengo, por ejemplo, sobre mi escritorio la taza de café apoyada. Ahí siente la normal. Ahora, cuando yo la despegué del escritorio porque estoy tomando el café, ¿cuánto vale la normal que le ejerce la mesa? Cero. Vale cero, porque ya no está más apoyada. Entonces, en esta persona que estaba describiendo esta trayectoria circular acá y estaba sentada en el asiento y sentía esta normal, cuando esta normal vale cero, ¿qué es lo que siente la persona? Claro que se despegó del asiento. Que se despegó del asiento.
Ahora yo les hago una pregunta. ¿Puede ser negativa la fuerza normal? ¿Puede tener componente I negativa hacia abajo? Si estoy queriendo ver la fuerza que el asiento le ejerce a la persona. No. No, porque el asiento está abajo de la persona. Ahora, ¿qué significa que se hizo negativa la fuerza normal? Que esta persona tiene que tener un cinturón de seguridad que apunte hacia abajo, que la mantenga en esa curva. Porque de lo contrario, si no tiene un cinturón de seguridad que haga que esta fuerza normal se venga para abajo, porque ahora está en contacto con el cinturón, en lugar de estar en contacto con el asiento que estaba acá abajo, entonces la persona, ¿qué le pasó cuando llegó acá arriba con una velocidad muy grande, una velocidad enorme? La normal se le hizo negativa. Tendría que apuntar hacia abajo. La única manera es que tenga un cinturón de seguridad, porque de lo contrario, la persona va a salir despedida. Se fue de la curva, se salió de esta curva, no está más en contacto con el asiento. ¿Qué le pasó? Vino tan rápido que como si tuviese una catapulta. ¡Sac! Se fue. Se cayó entonces del asiento, se fue volando por acá arriba, se escapó. En lugar de seguir esta trayectoria circular en la circunferencia vertical, que va a seguir una parabólica hasta que se estrelle contra el piso. ¿Se entiende esto? ¿Está? Entonces, ¿cuál es la velocidad máxima para que siga pegado acá en el asiento, que no se escape del todo? Y bueno, tiene que ir a una velocidad crítica, que es la máxima velocidad. ¿Cuándo se logra? Cuando la normal vale 0. Y entonces, cuando la normal vale 0, acá está, masa obviamente se me va, y tengo que hacer que esto sea igual a 0, y ahí van a despejar que la velocidad acá arriba, la velocidad que puede tomar, y en este caso va a ser la máxima velocidad. Son problemas distintos al que estuvimos viendo recién con el tema de la tensión. Ahora tengo la personita sentada acá arriba. Fíjense que en cada problema tienen que plantear las ecuaciones. Cuidado, atenti con lo que ustedes están evaluando. Entonces, acá la velocidad va a ser la máxima velocidad con la que pueda tomar esta curva estando sentado en el asiento, que es cuando la normal vale 0, y es la velocidad crítica, que es raíz de g por r. Cuando yo despejo acá y hago esto igual a 0. ¿Qué pasa en este punto inferior? Ahora, la normal está dirigida, entonces, fíjense en este sentido, hacia el centro de curvatura, el peso siempre hacia abajo. Y entonces fíjense que ahora esta normal tiene esta aceleración radial que está dirigida hacia el centro de curvatura, ahora tiene componente I positiva, de acuerdo a este sistema de referencia XY elegido. El peso tiene componente I negativa y me planteo entonces estas ecuaciones que están acá. En este caso, la normal es igual, fíjense, la normal, la fuerza que el asiento le ejerce a la persona, es una fuerza, ¿qué me siento yo? Me siento como que estoy aplastado sobre el sillón, siento una fuerza que, fíjense, importante. Esta fuerza normal que me ejerce la silla es una fuerza que es una fuerza mayor al peso. Es igual al peso solamente cuando la velocidad en este punto es igual a 0. De lo contrario, si se está moviendo en esta trayectoria y la velocidad es mayor a 0, lo que siente en este punto entonces es una fuerza que es mayor al peso. Me siento entonces así como aplastada sobre el sillón, sobre esta butaca que se está moviendo en esta trayectoria. ¿Se entiende este problema? Esta fuerza, que es la fuerza que el asiento me ejerce, es lo que estoy sintiendo yo. Va a ser la fuerza también que yo le ejerzo. Fíjense, por par de acción y reacción, ¿qué siente la butaca? Una fuerza igual y de sentido contrario que yo le estoy ejerciendo a la silla. Entonces, ¿qué es lo que yo siento? Que estoy aplastando a la silla. Esa fuerza importante. La silla me está manteniendo acá, pero yo ejerzo una fuerza sobre la silla.
que va a tener esta magnitud que está acá y va a tener un sentido contrario. Y fíjense con una fuerza que en módulo entonces es mayor a la fuerza peso. Acá arriba me siento muy livianito, acá abajo me siento muy pesada. Y es esta fuerza que está acá. ¿Se entiende hasta acá este problema? Obviamente que van a trabajarlo. Después vamos a ver casos en los cuales vamos a reemplazar por numeritos todas estas cantidades que están acá. Y acá hay un último problema. Dice, un bloque pequeño de masa M descansa sobre una mesa horizontal, sin fricción, a una distancia R de un agujero en el centro de esta mesa. Un cordón atado al bloque pequeño pasa por el agujero y está atado por el otro extremo a un bloque suspendido de masa M grande. Se imprime al bloque pequeño un movimiento circular uniforme con radio R. Fíjense que es este pedacito de cable que va desde el cuerpo hasta este agujerito que está en la mesa. Entonces se le imprime una rapidez V. ¿Qué velocidad se necesita o qué rapidez se necesita para que el bloque grande quede inmóvil una vez que se suelta todo este sistema? Y entonces esta masa pequeñita describe una trayectoria circular de radio R chiquito, mientras que esta que está acá queda entonces en reposo en una posición de equilibrio. Entonces fíjense que ahora tengo un sistema, que es este cable, compuesto por este cable, pero tengo acá dos masas y un hilo que está pasando por este agujerito. Si yo hago el diagrama de cuerpo libre, vamos a la masa chiquitita está apoyada sobre la mesa. Vamos a poner un eje X que está dirigido hacia el centro de curvatura en esta trayectoria circular, está dirigido hacia el agujerito. Y entonces acá tengo la tensión de la cuerda, la normal y el peso. En este caso dice que tengo una mesa horizontal sin fricción. Entonces, las otras fuerzas que podrían estar sobre el plano en este movimiento circular de esta masa M chiquitita son iguales a 0 porque no hay fricción entre la superficie de este inferior, de esta cajita, de este bloquecito y la superficie de la mesa. Ahora hago el diagrama de cuerpo libre de esta masa M grande. Peso y tensión de la cuerda, que vamos a suponer que es la misma tensión que tiene la cuerda entonces acá arriba. ¿Cuánto me da la sumatoria de fuerzas en I de este bloquecito? Y bueno, fíjense que este bloque de masa M chiquita no tiene movimiento según el eje I. Entonces, como no está acelerado según I, la sumatoria de fuerzas en I, que son normal menos el peso, es igual a 0. Mientras que la sumatoria de fuerzas en X, en este eje radial, es igual a la tensión, y eso es igual a masa por aceleración radial, que es B cuadrado sobre R. Estas son las ecuaciones sobre este bloque. Fíjense que, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué velocidad se necesita para que quede inmóvil acá una vez que todo se suelta? Que esta masa que está acá abajo quede siempre en la misma posición en reposo. Ahora, yo planteé qué pasaba en las ecuaciones dinámicas de este bloque chiquitito, y fíjense que es una ecuación que tiene dos incógnitas: la tensión de la cuerda y la rapidez, que es lo que yo quiero encontrar. Ahora, vamos a analizar este bloque, esta masa M grande que tengo acá abajo, y fíjense que yo quiero que esta quede en reposo, es decir, que la sumatoria de fuerzas valga 0, y entonces acá ahora voy a tener la tensión menos el peso, y esto tiene que ser igual a 0. Fíjense que acá, entonces lo que participa es el peso de este bloque grande, que es M grande por G. Entonces esto me permite encontrar cuál es la tensión en la cuerda. Y la tensión en la cuerda necesariamente tiene que ser igual al peso de este bloque para que este bloque se mantenga en reposo.
Entonces, si la tensión acá es igual a m grande por g, reemplazando la tensión acá arriba, me queda que m grande por g tiene que ser igual a m por b cuadrado sobre r, donde r entonces es el radio de esta trayectoria circular que describe el bloque chiquito. Despejando ahora, me queda entonces que la velocidad a la cual tiene que estar realizando esta trayectoria circular, este bloque chiquitito, el módulo del vector velocidad o la rapidez tiene que ser la raíz cuadrada de m por g por r dividido la masa de este bloque chiquitito. Con esto que está acá, entonces terminamos este análisis. Fíjense que acá es fundamental entonces entender cómo descomponer a la fuerza en la componente radial y tangencial. En este caso, si hubiese tenido rozamiento, ese rozamiento hubiese participado entonces en la componente tangencial de la fuerza. Como el rozamiento vale 0, porque es un dato del problema, no hay fricción, entonces las componentes de fuerza tangencial vale 0 en este movimiento de este bloquecito, y entonces me queda distinta de 0 la componente radial, y eso es igual a masa por aceleración radial. ¿Hay alguna duda respecto de esto? Bueno, si no hay ninguna duda, yo dejo de compartir. No sé, Vero, si tenés para empezar a resolver algún problemita que sea justamente de esta parte de movimiento circular, para ver cómo descomponer entonces la fuerza en la componente radial y tangencial. Sí, hola, buen día, chicos. Buen día. Sí, les iba a compartir la práctica y bueno, podemos empezar con lo que es peralte o también asociado a esto que es el movimiento vertical dinámica, así que vamos a ver la práctica. Ahí les comparto para que nos ubiquemos un poquito en la práctica donde estamos. A ver si lo ven. Ahí creo que lo están viendo. Sí, Vero, se ve. Bueno, fíjense en acá, vamos a repasar un poco para ver dónde estamos localizados. A partir de lo que es el ejercicio 21, ¿sí? Ahí vamos a tener lo que son los ejercicios que contemplan lo que es la dinámica circular. Estos dos, 21 y 22, están asociados a peralte, y estos dos, el 23 y el 24, están asociados, fíjense, en lo último que es dinámica circular, pero de forma vertical. Este es justamente el que les ha resuelto Mariel, muy parecido. Que uno tiene que calcular la normal, digamos, en el asiento. Así que bueno, después lo podemos ver en detalle. Pero bueno, quisiera comenzar con los que son de peralte, ya que bueno, Mati tuvo problemas de conexión. Estaría bueno ver estos que tienen algunos detalles importantes a saber. Entonces, bueno, acá tengo el ejercicio 21. Vamos a leerlo acá de la práctica, así lo usamos un poquito. De nuevo, cualquier duda o consulta, me vamos frenando y lo vamos charlando. Estos ejercicios son muy típicos de parcial, o sea, más que esto, una complicación más que esta no se toma, no nos vamos a mover tanto de esto, así que sencillamente con que lo comprendan ya estamos. Fíjense, en el 21 me dice que un vehículo de masa de 1.300 kilogramos describe una curva circular de 80 metros de radio con una velocidad de módulo constante de 20, ¿sí? Metros sobre segundo. Entonces, tiene una velocidad constante. Me da el coeficiente de rozamiento entre este vehículo con la superficie que circula, que es 0,6. Entonces, me pide determinar primero la velocidad media cuando el vehículo recorrió un ángulo de 15 grados. Esto es muy sencillo, esto ya lo tendrían que
que poder hacer, si no, después lo vemos en detalle, es aplicar el concepto de velocidad media que conocían, pero ahora para una trayectoria circular. Y nos vamos a centrar en lo que es la parte B y C, donde en el B me dice que si la superficie fuese horizontal, ¿sí? Fíjense que en un momento del enunciado me dice otra cosa, me dice, bueno, voy a tomar una curva de la superficie horizontal. Me pregunta cuál es la velocidad máxima que podría llegar a este vehículo para no deslizar lateralmente, ¿sí? Esto Mariel ya lo ha comentado bastante, así que vamos a ponernos a resolver. El A se los dejo a ustedes. Entonces nos vamos a la parte B, ¿sí? Entonces este vehículo que venía y iba a tomar una curva, ¿sí? En realidad estaba realizando este movimiento circular. Yo tengo que hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Con esta pista horizontal. Entonces, si yo pongo los ejes X e Y de esta forma, ¿sí? Supónganse que posiciono el autito en este lugar. Yo pongo el eje Y así, y el eje X tiene una dirección que es, ¿sí? Radial a la curva, es decir, supónganse que acá puse el eje X, la curva viene así, una cosa así, y acá tengo el centro de la curvatura. Yo voy a poder definir las fuerzas que están actuando sobre mi objeto, que es el auto, de esta forma. Voy a tener la normal, que va hacia arriba, ¿sí? El peso, que va hacia abajo, y acuérdense que como está realizando un movimiento circular, ¿sí? Este objeto, este puntito acá, va a sentir una fuerza de rozamiento que va hacia el centro de curvatura, y esto es justamente para que no deslice lateralmente, ¿sí? Me decía que tenía un coeficiente de roce de 0,6, la superficie que tiene de contacto entre el auto y el plano. Entonces, cuando yo hago este diagrama de cuerpo libre, que ya lo han visto bien en detalle con Mariel, y si no, me frenan, lo que tengo que hacer es hacer una sumatoria de fuerzas, ¿sí? Cuando yo hago una sumatoria de fuerzas, fíjense en que no es casualidad, de nuevo, ya vi que Mariel se lo ha comentado, pero uno lo vuelve a mencionar, no es casualidad que yo elija el eje X, ¿sí? No solidario a la fuerza de roce, porque después podemos ver otros ejercicios que puede cambiar, no en este caso, sino lo que es solidario a ¿qué? A la aceleración centrípeta, ¿sí? Cuando toma este auto una curvatura, una curva, ¿sí? De esta forma, yo sé que tengo una aceleración radial o centrípeta que va hacia el centro de curvatura. Entonces, si yo pongo el sentido del eje X con igual sentido de la aceleración centrípeta, no voy a tener problema, no me voy a olvidar ningún signo y me va a ser más fácil expresar lo que es la sumatoria de fuerzas en X. ¿Ok? Entonces, bueno, en X, de nuevo, tengo esta fuerza de roce estática que va a ser igual a la masa por aceleración centrípeta, y acá es todo positivo por esto que les acabo de comentar y me quedo tranquila. En el eje Y voy a tener la normal menos el peso, igual a 0, ¿sí? Entonces de ahí voy a poder despejar el peso. Ahora, si vuelvo al enunciado, me dice cuál es la velocidad máxima que puede tomar, ¿sí? Este auto. Un poquito más de esta velocidad, ya la fuerza de roce que me está agarrando, que me está impidiendo que deslice, no va a ser suficiente. Entonces, ¿yo qué sé? ¿Qué sabemos ya de la fuerza de roce estática? Que es máxima, ¿sí? Y en ese caso la puedo escribir como el coeficiente de rozamiento estático por la normal, ¿sí? Esta es una condición de fuerza de roce estática máxima. ¿Puede valer menos? Sí, puede valer menos. Pero yo quiero irme a esta condición máxima de fuerza de roce estática.
¿Cuánto vale? Bueno, vengo, pongo mu por la normal de acá arriba vemos que va a ser igual al peso, ¿sí? Va a estar por gravedad. Entonces, cuando pongo esta condición, ahí estoy hablando de una velocidad máxima, ¿sí? Sabemos que la aceleración centrípeta se puede escribir como la velocidad al cuadrado dividido el radio, ¿sí? Si estoy en esta condición máxima, simplemente le agregué ese subíndice, este nombrecito. Y ahora, ¿qué hago? Vengo y reemplazo en la sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? En vez de tener fuerza de roce estática, voy a poner la fuerza de roce estática máxima. Y este lado, en vez de tener aceleración centrípeta, pongo la velocidad del cuadrado máxima dividido R porque puse esta condición máxima de fuerza de roce estática. ¿Qué puedo hacer? Puedo simplificar las masas, como le dije acá, y ahí puedo despejar esta velocidad máxima que me queda. Fíjense, en el radio lo paso multiplicando. Me queda la raíz del coeficiente por el radio por la gravedad. Si reemplazo los valores, porque todo esto lo tenía, que vale 0,6, 80 metros de la red de curvatura y 9,8, me da una velocidad máxima de 21,7. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir cuando yo pongo esto? B máximo igual a 21,7. Quiere decir que si el auto viene y toma esta curva que es horizontal, tiene fuerza de roce a una velocidad de 20, de 10, de 3 metros sobre segundo, no va a deslizar. ¿Sí? Es decir, no voy a tener problema en cuanto al deslizamiento. Si me voy, ¿sí? Si esta velocidad es mayor a 21,7, esta fuerza de roce no es suficiente para que no deslice y ahí va a deslizar lateralmente. ¿Ok? ¿Se entiende esto del concepto de velocidad máxima? Si no, me comentan, me frenan. En el caso C, fíjense en en el caso C, me dice, ¿qué pasa si no hubiese rozamiento? Supónganse en que vengo, tomo la misma curva, bueno, acá estaba haciendo un movimiento circular, pero ahora es de hielo, ¿sí? No tengo rozamiento. Ahora me dice, bueno, ¿cuál debería ser el peralte de la curva para que a esa velocidad no deslice lateralmente? Entonces, si bien antes era la fuerza de roce la que me impedía que el vehículo se deslice lateralmente, ahora lo que sucede, que ustedes seguramente se van a dar cuenta si se manejan en las carreteras, que las curvas tienen un pequeño peralte, ¿sí? Para que no pase justamente esto de agarrar una velocidad máxima y mayor a la máxima y nos vamos. Entonces se le pone un pequeño peralte a las curvas. Pero bueno, esta es una situación ideal donde considero que no tengo rozamiento. Entonces, para ir entendiendo un poco, antes yo tomaba una curva, hacía un movimiento circular en una superficie plana con roce. Ahora me tengo que meter en una pista de hielo y para asegurarme de no deslizar, esta pista tiene un ángulo. ¿Sí? Entonces ahora el diagrama cuerpo libre que yo tengo es este, que ya lo han visto también en detalle con Mariel. Van a tener una normal, ¿sí? Fíjense en que es perpendicular a la superficie de contacto, y el peso que va hacia abajo. Entonces, de nuevo, ¿cómo pongo los ejes? X e Y. ¿Sí? Acá tengo el X y acá tengo el Y. Muy importante. Lo voy a poner en este sentido, no inclinado, porque como les ha comentado, sino la aceleración centrípeta que les recomiendo que siempre la dibujen. No es una fuerza, ¿sí? No va en el diagrama cuerpo libre saliendo de los ejes ni nada, sino que va acá arriba, por ejemplo, lo pueden dibujar acá arriba en un costadito, esta, o si la tienen llamada radial, ¿sí? Para que ustedes sepan hacia dónde va la aceleración centrípeta y que sea justamente
ahí lo voy a dibujar. Este supongamos es el centro de curvatura que tengo acá. Entonces este auto, si bien tiene una superficie inclinada, vamos a tratar de hacerlo así. Esta sería la curva que tomo, ¿sí? Como el ejemplo que les mostró Mariel, mucho más lindo. Entonces, el eje X positivo lo tomo con igual dirección y sentido que la aceleración radial. Si hacen esto siempre, no van a tener problemas con la sumatoria de fuerzas y de ahí ya tenemos un 50% del problema bien hecho, ¿sí? Si yo hago mal la sumatoria de fuerzas, porque esto, a ver, alguien quiere venir con el eje Y acá y el X acá, lo puede hacer tranquilamente, ¿sí? No hay problema. Pero ahí surgen un poquito más los problemas por experiencia que les digo. Así que esto les va a solucionar bastante. Por eso lo recalcamos. Habiendo hecho esto, vengo y hago de nuevo la sumatoria de fuerzas, ¿sí? Fíjense, ahora en X, ¿qué voy a tener? Este vector que está acá, ustedes lo descomponen. Acá tengo la componente en X, tengo acá tengo la componente en Y, que sería esta, ¿sí? Esto es en X, perdón, en Y, y esto es en X. Entonces, este en X que yo pongo acá es normal por el seno del ángulo. Esto, recuerdan cómo es, ¿no? Acá tengo el ángulo, es el mismo que este. Y eso es igual a la masa por la aceleración centrípeta, que ya la reemplacé por b cuadrado sobre r. En Y, ¿cuántas fuerzas tengo? Tengo la normal que va hacia arriba y el peso que va hacia abajo. Esta NI es la normal por el coseno del ángulo menos el peso igual a 0. ¿Sí? Bien, hasta acá tengo casi el problema resuelto. Si está bien esto, y está bien el cuerpo libre, tengo casi todo bien. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que venir y calcular. Acuérdense que me pedía cuál era este ángulo de Peralte. ¿Dónde está este ángulo de Peralte en las ecuaciones que yo escribí acá? Y está metido en la componente en X, la normal, y en la componente en Y. ¿Sí? Ahí adentro. Si no lo ven, que me quedó quizás todo muy resumido, fíjense, yo vuelvo a escribir esta ecuación, que me va a quedar la normal por el seno del ángulo, ¿sí? Bueno, más b cuadrado sobre r. El cuadradito me queda con cualquier cosa. Y en la parte de abajo me queda la normal por el coseno del ángulo igual a masa por la r. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está mi incógnita? Está acá. ¿Qué puedo hacer para resolver esto? Cuando tengan senos y cosenos, esto es igual. Lo que solemos hacer, que es más sencillo, es hacer una división. ¿Sí? Si yo divido esta ecuación por esta, las normales se me van y me queda la tangente del ángulo. Esto es lo mismo que decir que tengo una relación por trigonometría. Entonces, cuando yo hago esta expresión dividido esta, me queda la tangente del ángulo igual a la división de estas dos magnitudes. ¿Sí? Cuando yo despejo el ángulo de esa expresión, voy a obtener esto. ¿Sí? Acá esta expresión ya está despejada. ¿Sí? La tangente del ángulo me quedaba igual a b cuadrado sobre r, porque fíjense, estas dos masas se me van y estas dos normales se me van. ¿Sí? ¿Lo ven? Si no, me frenan. Cuando acá agarré y se voy a escribir acá. Tangente, fíjense, me quedó b cuadrado sobre r. ¿Sí? Entonces, cuando quiero despejar θ, es lo que me queda acá arriba. ¿Ok? Y la tangente de b cuadrado sobre r y g, me faltó. Acá abajo. ¿Sí? Acá tengo todo, ¿sí? Porque fíjense ya me decía la velocidad a la que traía el auto, vamos para arriba, ya me la daba, voy al enunciado, me decía que traía una velocidad de 20, me daba la masa y me daba el radio de
de la curvatura. ¿Ok? Entonces, como ya tengo todo, puedo venir y calcular el ángulo que le llamamos ángulo de Peralte. Me da 31 grados. ¿Sí? ¿Dudas con esto? ¿Alguna consulta? Me resulta... Bueno, después nos dirán si esto a ustedes les resulta más complicado, se entiende, no se entiende, son problemitas típicos. ¿Sí? Este fue sencillo. Se plantearon estas dos situaciones. Si no hay dudas, nos vamos al problema 22, que ya tiene algunos detalles. ¿Sí? Por eso quería chequear que todo más entendido. Si voy al problema 22, ¿están cansados? ¿Quieren hacer alguna pausa o continúo? ¿Se escucha? Sí, se escucha, Ignacio. ¿Quieren hacer No, un pausito? me Sí, quedé en el último, sí. en el C. Ujú. Esa velocidad al cuadrado que se usa en el último cálculo. Yo una vez desarrollado todo, esa que es... ¿qué velocidad se usa para sacar esa tangente? La velocidad que trae el auto. Acá no estoy en ninguna condición de velocidad máxima ni nada. Por eso, cuando Claro, fui arriba al enunciado, también tu consulta, esas son las cosas que tienen que ir viendo. Por eso es que bueno que después lo hagan ustedes. Yo simplemente vengo al enunciado y digo, ah, bueno, era el mismo auto que tenía la misma velocidad de 20 metros sobre segundo y tomaba ahora una curva con este radio, pero la diferencia ahora era que esta curva o esta curva circular era de hielo, suponete no tenía roce, y le habían levantado un poquito para que tenga peralte. ¿Sí? Acá no hubo ninguna condición este, de ¿cómo decirlo?, de extremos, ni de mínimo ni de máximo, sino que simplemente esta curva circular le dieron cierta característica. ¿Qué me dijeron? Bueno, considerate que no tiene rozamiento y que está levantada. ¿Ok? sí, porque no sé por qué, o sea, yo llevo lo mismo, pero cuando reemplazo los valores de la ecuación me da distinto, no sé qué estoy diciendo mal. Esto, Sí, y lo puedo... es, Fíjense, a ver qué dice acá. Sí, porque dice, ¿cuál es el frente para que a esa velocidad no se deslice lateralmente? Voy al enunciado entero. A ver. A menos que esté tomando... Si la superficie fuese horizontal, que esté tomando la máxima. No recuerdo estos cálculos, justo puse el numerito nomás. La máxima me dio 21,7. Tendría que, si es así, tendría que haberlo especificado en el anterior, claro, yo pero no sé si está como esa tomando es la la... máxima. Pues cuando pongo 20 en el cálculo, Dale, ahí lo estoy haciendo. La tangente. Sí, tenés razón. Esta que está poniendo acá no está muy claro en el enunciado, pero bueno, cuando dice a esa, yo interpreté que era la... Vamos al enunciado, acá estoy. A esa velocidad. Bueno, a esa, se ve que cuando lo resolví, a esa velocidad tendría que decir la velocidad máxima obtenida en el inciso B. Eh, puede ser que esto, recuerden que los resultados están al final de la práctica, así que bueno, seguramente cuando lo resolví y me daba distinto, ahí interpreté que esta velocidad era la máxima del inciso B, que eso tendría que estar indicado de una mejor forma. O sea, no se preocupen que
en un examen o en algo tratamos de ser lo más explícitos posibles. Entonces, como acá me comentó Ignacio, y gracias por la corrección, acá yo tendría que haber puesto máxima del inciso B, una cosa así. Entonces, para que les dé este numerito, tienen que venir a reemplazar por 21,7. Si no se le dice nada, usan el que venía y tenía el móvil. ¿Sí? Dale, perfecto. Me había quedado con eso Gracias, nomás. Ignacio. Gracias. Es un poco raro. Yo creo que lo mejor hubiese sido tomar la velocidad anterior para que vean las dos. La velocidad que tiene el móvil para ver una condición. O sea, puedo venir y tomar el 20, la verdad. ¿Cuánto tenía? Chan. Fíjate que no hay tanta diferencia. 20 a 21,7. Si pongo 20 en esta expresión, acá lo tengo, por ejemplo, y hago la tangente, me da un ángulo de 27. ¿Sí? Esa sería quizás la situación que interpretamos al principio. Viene el auto con esta velocidad, esto es con una velocidad de 20 metros sobre segundo. Si seguía con la velocidad que venía, bueno, ahora el peralte tenía que ser un poco menos. Y tiene sentido justamente porque tiene una velocidad menor. Cuando yo aumento la velocidad, ¿sí? Y de nuevo, estoy tomando una curva de hielo, tengo que ir aumentando el peralte para no deslizar lateralmente. Así que nos vino re bien para el análisis. ¿Ok? Perfecto. ¿Esa sería esa velocidad de peralte? En realidad se le llama velocidad de peralte a la velocidad máxima. No sé si perdón, a la velocidad, sí, porque acá tengo el ángulo de peralte. Sí, puede ser que a esa le llamen, sí. O sea, se puede interpretar así. Sí, estoy pensando Perfecto. si lo hemos usado para otra cosa o... Sí, puede ser que a esta acá. Pasa que en este problema es al revés. Vos tenés la velocidad ya fija y lo que estás considerando o tratando de encontrar es el ángulo de peralte. Puede ser. Sí, pero Sí, está, o sea, cuando encontrás el ángulo de peralte ya para una velocidad fija es como que estás tomando tal cual, que esta velocidad que estás considerando es la de peralte, porque fíjate que ya en las claro, porque ya es ecuaciones no fija. aparece la fuerza de roce, entonces eh, ahí estás considerando directamente que la normal da esa componente radial que te permite tomar la curva. Entonces, efectivamente, es un poquito el camino inverso, el dato Claro, del yo problema sería la velocidad de peralte y allá es el ángulo, tal cual. yo la llamaría quizás velocidad si hubiésemos hecho al revés. Si uno ya tiene fijo Claro. el ángulo y vos decís, bueno, ¿con qué velocidad tengo que tomar la curva para no deslizar? Claro, perfecto, perfecto. Pero Gracias. está perfecto. Bueno, si no hay otras dudas, vamos a bajar un poco y nos vamos al ejercicio 22. Vero, ¿querés dejar el Sí, ejercicio en pantalla para que ellos lo vayan pensando y hacemos un intervalo de 15 minutos? dale, justamente este era el 10. que le iba a comentar Mati, así que se lo dejo acá para que lo vayan pensando un ratito, descansan, piensan y en un cuarto, ¿les parece? Volvemos. Muy bien. Dale. 9:45, volvemos. Ahí está.